Como lo adelantábamos entonces en la promo, lo tenemos aquí en la radio al ingeniero agrónomo Cristian Raschetti para dialogar un rato sobre diversos temas. Lo voy a saludar. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy buenos días. La verdad, un gusto tenerte acá en la radio. Te agradezco que hayas aceptado la invitación. No, por favor, el agradecido soy yo de poder estar en tus estudios. Bueno, quería preguntarte, antes que nada, sobre tu actividad y demás. Todo lo que tiene que ver con el clima, ¿no? Con el grueso de la gente, todos hablamos del tema del clima y decimos porque es bueno, es malo. Y este desarrollo que tienen los términos niño, niña y que se han insertado últimamente dentro del grueso de la sociedad porque son términos que antes no contábamos con ese concepto, no lo barajábamos, no estaba en el llano, pero vos me decías que existe hace un tiempo. ¿Vos nos podés explicar así lo que es la definición de niño, niña? Exactamente, bueno, es cierto lo que vos decías, si nos remontamos a lo mejor 20, 25 años atrás, más que en un noticiero que por ahí daban el estado del tiempo y decían la temperatura y esas cosas, no había como hay hoy una red de estaciones climáticas donde la gente puede consultar su localidad, cómo está el tiempo, puede buscar en otros lugares también. Hoy se ha masificado, hoy en el mismo teléfono las personas tenemos la información en tiempo real de la temperatura, ¿no? Entonces, es algo de lo que ya se conversa habitualmente. Y respecto de lo que es el niño o la niña, depende, exactamente, es algo que existió siempre en la meteorología, pero en el acervo popular nuestro es algo un término que acuñamos hará 20 años que está entre nosotros, por lo menos entre el llano de la población, ¿no es cierto? ¿No? Dentro de la gente que se especializa en esta ciencia. Yendo puntualmente a su significado, lo que es un índice de oscilación, también conocido como ENOS, índice de oscilación del Pacífico. Lo que se mide en este índice, que es un índice estadístico, lo que se mide es la temperatura del Océano Pacífico ecuatorial. Si lo tuviéramos que trazar imaginariamente, lo que se mide es la temperatura del Océano Pacífico al oeste de las costas de Ecuador, ¿sí? Como en dirección, si vamos hacia el oeste, como si fuera en dirección hacia Nueva Zelanda, por ejemplo, si trazamos una línea así. En esa altura, en esa latitud, mejor dicho, perdón, el mar, la temperatura promedio del mar es de 23 grados. Lo que se mide es la temperatura del mar y la dirección y la intensidad de los vientos alisios en ese sector, que ya lo voy a explicar por qué es importante. Esa franja se divide en cuatro sectores: Niño 1 y 2, que es la parte más próxima a Ecuador, a la costa de Ecuador. Después viene Niño 3 y Niño 4, con una zona de transición en el medio. Y se van monitoreando en esas 4 estaciones, esas 4 divisiones, se va monitoreando la temperatura del mar a lo largo del año. Como dije, la temperatura promedio es de 23 grados. Bueno, si la temperatura promedio se eleva durante 5 meses consecutivos más de 0,5 grados por encima de 23 grados, o sea, llegamos a 23,5 grados, estamos en condiciones de decir que estamos en un año, o en una condición, mejor dicho, niño. Por la mitad de un grado. Por la mitad de un grado. Exactamente. Ya varía absolutamente todo el comportamiento climático. Totalmente. Por lo menos en la zona donde tiene influencia la corriente del Niño, que es Centroamérica, Sudamérica y parte de Asia. ¿Sí? Porque tengamos en cuenta que al oeste nuestro, si damos la vuelta al mundo, tenemos Asia y está en la zona de influencia. O sea que ellos también están regidos por estos cambios que puedan ocurrir ahí, y también lo denominan así. Exactamente, sí señor. Universalmente se denomina el niño o la niña. En algunos lugares, como por ejemplo en el caso de Perú o en algunas culturas japonesas, tiene un nombre propio del lugar, de su dialéctica, pero el término acuñado niño viene de la cultura peruana.
Los peruanos fueron los que, hay toda una historia en torno a eso de que le pusieron niño. Volviendo al índice, Sí. si la temperatura del mar durante 5 meses consecutivos permanece en torno a los 23 grados, no oscila ni más ni menos de 0,5 grados, decimos que es un año neutral. Y si la temperatura durante 5 meses consecutivos desciende 0,5 grados por sobre los 23, por debajo de los 23, o sea que ya estamos en 22,5 o menos, decimos que es un año niña. ¿Eso qué va a hacer? ¿Por qué ese 0,5 o esos 23 grados cambian tanto? Eso va a la implicancia que tiene es la cantidad de humedad que se libera a la atmósfera por la evaporación del mar, claramente. Y también yo les mencioné anteriormente la dirección e intensidad de los vientos alisios. ¿Por qué? Porque los vientos alisios son los que van a traer esa masa húmeda hacia el continente, ¿sí? Entonces, la dirección, obviamente, si soplan en dirección al continente, van a hacer que ese niño o niña sea más intenso, más fuerte, porque va a traer mayor o menor cantidad de humedad. Y eso en cuanto a la dirección. Y en cuanto a la intensidad, cuanto más intensos sean, más se va a profundizar o se va a acelerar ese proceso. Entonces, como le dije anteriormente, lo que se mide es la temperatura del mar y la dirección e intensidad de los vientos alisios. Y con eso, ahí tiene origen este fenómeno que decimos del niño o de la niña, que se monitorea en 4 modelos. Hay 4 modelos en el planeta que lo están estudiando. Hay 2 modelos que son dinámicos, que son un modelo americano y un modelo europeo. Y hay 2 modelos que son estadísticos. Entonces hay un observatorio a nivel mundial que junta la información de esos 4 modelos. Los 2 modelos que son dinámicos, el americano y el europeo, tienen una ponderación de 1, o sea que lo que pronostican lo toman como absolutamente cierto, mientras que los otros 2 modelos tienen una ponderación del 80%, que significa que le creen o son fiables en un 80%. Un montón, un porcentaje. Que es bastante, obvio. Sí, claro. ¿Qué hace? Se juntan todos esos modelos y se elabora un informe mensual que en Argentina, la página del Servicio Meteorológico Nacional, si uno ingresa a la página del Servicio Meteorológico Nacional y va a la pestaña, si no me equivoco, la pestaña Datos, creo que es la pestaña Datos o la pestaña Servicio, no recuerdo de memoria, uno abre y va a encontrar que dice índice de oscilación niño-niña. Abre ahí y todos los meses, a principio de mes, aparece el informe. En este caso lo sube el Servicio Meteorológico Nacional, pero este informe internacional, donde cuenta para este mes cómo va a estar, en qué condiciones estamos. Por ejemplo, en este momento, en el mes de noviembre, estamos en un 70%, estamos dentro de una fase neutral, ¿sí? Con un 70% de fase fría. ¿Qué significa fase fría? Que está virando a una niña. Y que es un fenómeno que este año se produjo algo totalmente raro. Por eso estamos en una fase niña y sin embargo han llovido casi 1100 milímetros. Claro. Porque ahí hay otra cosa y que quiero desmitificar un poco. Porque por ahí la gente escucha y dice, va a ser un año niña, no va a llover. Y en realidad lo que significa que sea niña es que va a llover menos de lo normal o por debajo de lo normal. En meteorología el término normal, siempre que ustedes escuchen el término normal, aunque sea en temperatura, en precipitaciones, en presión, en lo que sea, normal significa el promedio de los últimos 20 años en meteorología. Entonces, ¿qué significa que sea niña? Que va a llover menos o por debajo de lo normal. Puede que sea una niña muy intensa y efectivamente haya una sequía muy intensa. Puede que sea una niña leve. Puede que sea un niño leve o puede que sea un niño muy intenso y produzca inundaciones como nos pasó en el año 2015, por ejemplo. Claro. Entonces, eso es algo que quiero recalcar porque por ahí la gente escucha que estamos en una fase niña y se asusta y ya empieza a planificar cosas medias catastróficas
y en realidad hay un montón de variables para tener en cuenta. Para determinar, claro. Justamente estaba viendo lo que mencionabas, ¿no? Niño, niña, noviembre 2025, que está en el Servicio Meteorológico Nacional, dice condiciones de Lenos son neutrales, tal cual lo decías vos, ¿no? 70% de probabilidades de condiciones, los vientos alisios. O sea, esa variabilidad de medio grado hacia arriba, medio grado hacia abajo, es la base de lo que es niño, niña. Después un montón de factores más, como vos comentabas, los vientos y demás. A mayor evaporación, más lluvias. O sea, la temperatura se eleva, hay mayor evaporación, hay más lluvias. Exactamente, pero bueno, ten en cuenta, vos decís medio grado, ten en cuenta, estamos hablando de una masa oceánica. Y estamos hablando del Pacífico, del Océano Pacífico, oeste. Es una masa que calentar medio grado requiere megatones de energía, digamos, ¿no? No es que parece que es poco medio grado, pero en realidad es un montón. Sí, sí. Y exactamente, al haber mayor, a ver, dinámicamente lo que hace esa mayor masa de humedad que vira hacia el continente, si esa masa de humedad se estaciona, porque si uno traza una línea desde el Ecuador, esa masa se estacionaría en lo que es la región centro-norte de Brasil. Si el centro-norte de Brasil tiene una atmósfera cargada de humedad, nuestra región tiene precipitaciones. De hecho, ¿qué pasa? Cuando hay 3-4 días de viento norte consecutivo, ¿qué decimos? Va a llover. Va a llover. Va a llover. ¿Por qué? Porque están ingresando masas de aire caliente y húmedo que vienen desde el norte de Brasil. O sea que lo loco de esto es cuán dinámica es la atmósfera para que algo que sucede a kilómetros de acá y que uno impensado que suceda, cómo nos influye a nosotros. Y en este momento, y que pone de manifiesto también cómo interacciona el mundo, cómo la atmósfera, cómo interacciona en nuestra vida. Fíjate, vos estabas mirando, estamos en una fase niña. Marca que estamos en una fase niña. Neutral, perdón, con una fase fría, el 70% de fase fría. Y sin embargo estamos llegando casi a los 1100 milímetros de precipitación en áreas cuando todavía nos falta más de un mes y medio para terminar el año. Sí. Y nuestra media histórica está alrededor de los 850 milímetros. ¿Sí? Ya estamos en 1100. Claro. Y falta. Pero ¿qué está pasando? Porque acá hay otra cosa, porque dicen, y de hecho si uno mira los informes te va a decir que octubre, noviembre y diciembre van a ser meses levemente niña, neutros con una leve niña, y sin embargo hay precipitaciones. En este momento, en esta parte del continente, está interactuando una corriente de aire que viene del círculo polar antártico, que está intensificando su radio de influencia, lo ha intensificado en el último tiempo. Es una corriente de aire que gira en sentido horario dentro de lo que es el continente antártico y está sobregirado o ha ampliado su radio de giro y está ingresando masas de aire húmedo que vienen del sur del continente, masa de aire húmedo y frío, ingresándolo al continente. ¿Qué pasa? Cuando esas masas de aire húmedo y frío ingresan desde el sur de Argentina y chocan contra las masas de aire cálido que están estacionadas o que bajan del norte de Brasil, se generan estas precipitaciones que estamos teniendo ahora y que tienen otra característica muy especial. Presta atención que está lloviendo generalmente cada 6 o 7 días, se repite cíclicamente. Sí. Viene lloviendo todos los sábados. ¿Viste? Sí. Y uno recuerda temporadas que ocurre lo mismo, ¿no? Bueno, eso se llama ciclogénesis. Y son ciclos que se repiten en la atmósfera por el movimiento propio, dinámico que tiene esto, y se repiten con un cierto patrón. En este caso, 6 días, 5 días, 7 días, gira en torno a eso. Hasta que en algún momento, alguna de las variables, en este caso, como estaba mencionando, esta corriente que gira en sentido horario en la zona del círculo polar antártico, cuando esto se rompa, digamos, hablando en términos meteorológicos, deje de funcionar de esta manera, esa ciclogénesis se va a ver interrumpida. Bueno, muy bien. Cristian, bueno, y preguntarte, además, desde también un poco el desconocimiento,
tenemos más lluvias, por ende tenemos más ojos de agua, más lagunas, más bajos que se completan de agua. Eso también incide también en las precipitaciones, porque uno piensa en esta época hay mayor evaporación, es como que el ciclo se intensifica en la aparición de ojos de agua. A ver, si tenemos en cuenta que haya más ojos de agua, más lagunas, si eso la pregunta es si eso puede generar más precipitaciones. La verdad que en términos estadísticos es insignificante lo que puede generar a nivel local. Ajá. Porque uno por ahí se acuerda del ciclo del agua que vio en la escuela, claro, ¿no? Pero vos pensás que estamos hablando de medio grado de una masa oceánica. O sea que los ojos de agua que puede haber a nivel continental prácticamente no tienen influencia en eso. Sí, se genera más evaporación y esas cosas, sí, pero no tiene una influencia directa en lo que es al nivel macro, ¿no? A cambiar la estacionalidad, eso no. Tal cual. Bueno, te pregunto porque pudimos ver desbordes, por ejemplo, en las rutas, acá en lo que es la ruta 12, en Marco Juárez. ¿Vos tenés conocimiento del tema de los canales, cómo están, si tienen mantenimiento y demás, los canales que se hicieron en el programa de regulación de bajos y lagunas que inició la provincia hace unos años atrás? No, realmente no es mi expertise el tema canales. Sí te puedo decir que a simple vista no los veo. Al menos no veo ni gente manteniéndolo, ni los veo en condiciones funcionales, pero no, honestamente no es mi expertise. Pero sí te puedo decir que muchos de estos desbordes que se están produciendo estamos en una época, en primavera generalmente comienzan las precipitaciones en esta zona del país, pero este año se dio un fenómeno rarísimo, que fue que tuvimos una recarga de las napas freáticas en el invierno. Ajá. Llovió en el invierno. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Las lluvias que llegan ahora encuentran un suelo saturado. Y si encuentran un suelo saturado, ese agua es como si tuviéramos un vaso lleno que se llenó en el invierno cuando debería estar vacío y ahora que le empieza a caer agua. ¿Qué pasa? Naturalmente ese agua rebalsa. Bueno, nos está pasando eso. Estamos encontrando napas muy altas, suelos totalmente saturados de agua, hablando siempre de esta zona, ¿no? Porque puede que nos vea gente en otro lado y diga, no, pero acá no pasa. Suelos completamente saturados, entonces vemos este tipo de desbordes, de inundaciones, como está pasando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Amén de, y es cierto, la falta de obras, la falta de presupuesto para hacer este tipo de obras hidráulicas, la falta de planificación, que eso es histórico y no sucedió siempre, y lamentablemente ante la tragedia queremos accionar, queremos activar mecanismos, pero una vez que está el agua es muy difícil. Claro. Hace poco estuve reunido, hace un mes atrás, con gente hidráulica de la provincia de Santa Fe por un problema que tengo yo particularmente con agua en la provincia de Santa Fe, y la mujer me decía, dice, esto no tenemos que verlo ahora, usted me tendría que haber llamado hace 2 años cuando esto estaba todo seco, ahí es cuando tenemos que trabajar. Ahora ya sobre el problema, digamos, en su auge no podemos hacer nada en materia hidráulica. Bien, Cristian, preguntarte, lo que tiene que ver, ya que hablamos de las lluvias y demás, y de lo que tiene que ver el promedio, que ya está sobrepasado y demás, ¿es beneficioso a esta altura del año o no? Hablo para el sector agropecuario, ¿no? Puntualmente. Mira, siempre que venga el agua va a ser beneficioso. Ajá. Porque, si bien en algunos casos complica, molesta, operativamente no es lo mejor, vos siempre tenés revancha ante el agua, siempre podés aprovecharla un poco, salvo cuando, realmente pasa a ser un problema de inundaciones como están sufriendo la gente de la provincia de Buenos Aires. Pero contra la sequía no tenés chance directamente. Cuando estás en seca y no tenés margen de error. Por lo tanto, vos me preguntás, ¿es bueno? Sí, es bueno, es beneficioso. Te insisto, si bien nos complica la siembra, nos reduce superficie de siembra, porque si vos mirás lotes que puedas ver en la ruta, todos tienen algún pedacito sin sembrar, o un pedacito que se sembró y se perdió abajo del agua. Pero bueno, eso que se perdió, quédate bien tranquilo, que indica que hay mucha humedad en el perfil y seguramente el cultivo va a compensar
con esa humedad y en rendimiento va a poder compensar esa pérdida. Bien explicado. Así que es bueno, digamos. Bueno, Cristian, hablamos de rendimiento, entonces, a raíz de esta lluvia, los rendimientos van a ser óptimos, esperamos la próxima cosecha, ¿no? Sí, a ver, vos pensás que recién en términos, por ejemplo, vamos a hablar de, vamos a comenzar por lo que se está terminando. Sí. Vamos a comenzar por lo que está terminando. En términos de trigo, por ejemplo, Argentina se encamina o se encaminaría hacia un récord histórico en lo que es rendimiento. ¿Por qué? Tuvimos un invierno excepcional. Tengamos en cuenta que el trigo es un cultivo de invierno. No estamos en la zona triguera por excelencia, como lo es el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Si bien nuestras zonas se adapta muy bien al trigo, siempre tenemos rendimientos, a ver, en el promedio. Y este año se espera que haya una cosecha récord realmente, que puede ser muy buena. Va a estar comenzando, tengo algunos reportes de gente que ha comenzado los ciclos más cortitos, pero lo grueso va a estar arrancando en torno a los próximos 15 días, va a estar empezando a alargarse la cosecha y creo que vamos a tener muy buenas noticias. Que también es bueno para la soja de segunda, porque vamos a sembrar una soja de segunda arriba de trigo con un perfil, con un suelo con buena humedad, con un buen perfil. Y en términos de lo que es maíz, por ejemplo, sí, los maíces están entrando ya en B6, en donde empieza a diferenciarse su etapa reproductiva, y lo están haciendo con muy buenas precipitaciones, lo cual es muy bueno. Nos falta llegar al estado crítico, que es la floración, que se va a dar en función de cuándo se haya sembrado, cerca del mes de diciembre, o entrado el mes de diciembre, mejor dicho. Va a depender mucho de cómo esté la temperatura, la humedad en esa época del año, pero siempre que se entre en un periodo crítico con buena humedad en el suelo, siempre tenemos un hándicap a favor nuestro ante cualquier eventualidad. No significa que porque tengamos mucho agua en el suelo vamos a estar cubiertos de cualquier eventualidad, pero siempre tenés una carta a favor tuyo. Cristian, la verdad un gusto tenerte acá en la radio. Muy interesante todo lo que nos contás, muy interesante porque uno a veces se traza ideas o evaluaciones por una cuestión de lógica o que uno cree que son exactas y desde el punto de vista técnico no lo son, ¿no es cierto? Esto sirve para despejar un montón de dudas y de mitos. ¿Querés agregar algo más? No, instar a la gente a que bueno, que mire, que entre en la página del Servicio Meteorológico. Está realmente, si mirás el informe vas a ver que está hecho en una lectura fácil, obviamente, después tiene su parte técnica, pero la primera parte del informe es de fácil lectura, de fácil comprensión. Instar a la gente a que preste atención. Tenemos un servicio meteorológico que está trabajando muy bien, tenemos un radar meteorológico en Alejandro Roca, o sea que nos está tirando datos de absoluta precisión a nuestra zona. El radar de Alejandro Roca se inauguró hace 4 meses, está funcional, hay muy pocos radares en Argentina. Presten la atención a los, por ejemplo, ayer había una alerta de corto plazo, cuando se emiten alerta naranja, alerta amarillo, alertas de corto plazo como el que se emitió ayer para Arias. Presten la atención, es un ejercicio, estamos todo el día con el teléfono en la mano, cada tanto pegarle una mirada a la página del Servicio Meteorológico puede ayudarte en tu quehacer diario, así que los invito a que lo miren, bien, a que se interesen por esto, que es una hermosa ciencia, y bueno, el placer es mío de poder estar acá. La última, ¿es sí, la que recomendás, de entre tanto pronóstico internacional y de todo el mundo, recomendás el pronóstico del Servicio Meteorológico? Ay, qué pregunta que me estás haciendo. ¿O cruzás datos con otras? No, a ver, el que más usa la gente es el noruego, que es el IR, que es bastante confiable dentro de lo que son las versiones gratuitas. Sí. Yo utilizo uno que se llama Windy, tengo la versión paga porque tiene algunas funcionalidades más, no es que porque no sea pago no te va a decir la verdad. Claro. Windy, si para la gente que mira televisión, es el que usan, por ejemplo, en Artear, todo lo que es Canal 13 o TN, los meteorólogos, ellos usan Windy, también en su versión paga, pero te repito, porque tiene por ahí otras herramientas, radares de más precisión, y el Servicio Meteorológico Nacional trabaja muy bien, es muy confiable y es de muy fácil lectura.
Así que yo recomendaría que a quien le guste Servicio Meteorológico Nacional, Windy es una página muy completa y IR, como siempre, es medio de cabecera para el tema precipitación. Gracias, Cristian. Que tengas buen día. Por favor, gracias a vos y que tengas muy buen día.